Hola y muy buenas tardes. Mi nombre es Lauren Egan y yo soy la dueña del bufete Egan Immigration. Eso es mi programa bisemanal de A lo Abogada, cada lunes y jueves a las 6 p.m. tiempo este o las 3 p.m. tiempo oeste. Vengo para hablar con ustedes sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos. Es media hora de contestar sus preguntas. Entonces, si usted tiene una pregunta sobre inmigración, puede dejarla en la caja de comentarios abajo y yo contesto las preguntas en la orden que las recibo. Nunca tengo tiempo de contestar todas las preguntas, entonces siempre recomiendo que deje su pregunta inmediatamente para tener más oportunidad de que yo tenga tiempo de responderla. Otra sugerencia es dejar su pregunta completa en un solo comentario, porque cuando la gente se separa su pregunta en varios comentarios, algunas veces se pierde parte de la pregunta y no la puedo contestar. Ok, mientras esperamos, voy a hablar un poco con ustedes sobre la visa U. La visa U es una visa para víctimas de crímenes en los Estados Unidos. Una parte principal de recibir esa visa es que la persona cooperó con la policía. Normalmente eso puede ser suficiente si la persona hizo un reporte con la policía o habló con la policía después de que pasó el incidente. Si usted piensa que tal vez podría beneficiar de una visa U, si fue víctima de un crimen y si habló con la policía, sería buena idea hacer una consulta para confirmar si califica y si es algo que se puede hacer, porque el beneficio de la visa U es que sí tiene camino a la ciudadanía. Entonces, primero recibe la visa, pero luego la residencia y luego la ciudadanía. Entonces, es una buena opción para los que han vivido aquí mucho tiempo o tal vez poco tiempo, pero han sido víctimas de crímenes aquí. Ok, antes de contestar esa pregunta que ya llegó, voy a darles los números de teléfono en caso de que quieran hacer una consulta mientras estoy hablando. Siempre damos un descuento de 20% si llame en su primera consulta, si llame mientras yo estoy hablando en vivo. Ok, los números son 202-709-6439 y 425-333-8006. Ok, Diego Saavedra dice, mi mamá es residente permanente. ¿Puede pedir a un hijo que llegó por la frontera? Pues generalmente sí, un padre o una madre residente puede pedir a sus hijos. Hay algunas restricciones, por ejemplo, solo puede pedir a hijos no casados y si el hijo es mayor de edad, la fila es mucho más larga. Si es menor de edad, la fila es más corta. Y también si es menor de edad y entró ilegal solo una vez, posiblemente no necesito un perdón. Pero si es un adulto y entró ilegal, es posible que sí va a necesitar un perdón. Entonces, esos son factores que debe tomar en cuenta, pero en general, sí los padres pueden pedir a sus hijos. Ok. Narda Torres de Ayala dice, hola abogada, fíjese que yo estoy peleando mi asilo. Soy de El Salvador, pero no tengo pruebas de mi caso, así que la posibilidad de ganar es difícil. ¿Qué pasará si me dan negativo? ¿Puedo hacer apelación? Sí, cuando alguien pierde su caso de asilo, puede apelar. Tiene que tener una base para apelar. Muchas veces es un argumento legal o un error que hizo el juez. Pero normalmente un buen abogado puede encontrar una razón para hacer una apelación. Y también les quiero avisar, siempre es bueno tener un abogado si va a ser un caso de asilo, porque sí, como dice Narda, son difíciles de ganar. Pero también es bueno saber que muchos no tienen pruebas para sus casos de asilo y los jueces entienden eso. Entonces, aunque no tiene pruebas, no significa que se debe de dar por vencida su caso. Porque un buen abogado puede ayudarle a crear pruebas como por ejemplo cartas de testigos, familiares, amigos, personas en su país que vieron lo que pasó.
también de usted o reportes de El Salvador o de otros países hablando de lo que está pasando. Entonces, por eso es bueno tener un abogado, porque muchas veces sabemos cómo encontrar pruebas que pueden servirle para hacer su caso más fuerte. Ok. Angelina Mirna Córdoba dice: abogada, si una persona ha sido deportado y regresa a este país y se le pone manutención, ¿qué le pasaría si a esa persona si llegar a esa persona, eso llegaría a que lo arresten o no? Pues si la manutención es para, más bien, una persona nacida en los Estados Unidos tiene el derecho, si cumple con los demás requisitos, de recibir manutención. Entonces, si la persona que entró, que ha sido deportado, si no está el nombre de la persona que ha sido deportado, pero el nombre de su hijo u otro familiar que es ciudadano americano, pues no debe de afectar a la otra persona, la persona que tiene la deportación previa. Beto Amaya dice: yo caí en migración y voy a la corte en marzo. ¿Qué necesito hacer para lograr algo? Pues Beto, lo que debe hacer es consultar con un abogado. Y la razón es porque cada caso es diferente. Entonces, con esa pregunta no le puedo decir si debe hacer un caso de asilo, si debe hacer un caso de como la residencia u otra cosa. Yo necesitaría, o cualquier otro abogado necesitaría hacer cita con usted para hacerle varias preguntas a ver si califica por algo, y ya después de ver si califica por algo tenemos que decidir cuáles pruebas debe traer o cuál estrategia debe usar en la corte. Entonces mi recomendación es que haga consulta conmigo u otro abogado confiable. Si quiere hacer consulta conmigo, los números son 202-709-6439 y también 425-333-8006. Y les recuerdo a ustedes que ya a los principios de febrero se abre la nueva oficina en Bellevue, Washington. Y voy a estar tomando citas la penúltima semana del mes de febrero. Entonces, ya se están llenando mis citas. Tengo creo que 4 días que voy a estar dando citas. Pero si usted quiere hacer una consulta y vive en el estado de Washington, debe llamar para reservar su lugar antes de que se llenen todos los cupos. Ok. Janet Barrera dice: hola abogada, mi pareja tiene 3 órdenes de deportación. ¿Será que puede hacer algo? Pues Janet, tendría que hablar con ella. Obviamente, cada vez que uno recibe una deportación se pone más difícil el caso. Entonces, no sé si hay algo que ella se puede hacer. Pero algunas veces podemos abrir antiguas deportaciones o apelar antiguas deportaciones. Entonces, por eso me gustaría conocerla o hablar con ella por teléfono o algo así para ver un poco más sobre las circunstancias de sus deportaciones y ver si hay algo que podemos hacer. Ok. Karen de Vázquez dice: abogada, buenas tardes. Una pregunta. Tengo 15 años de estar acá. Entré con visa y me quedé. Tengo 3 niños. ¿Tengo alguna oportunidad para poder arreglar algo? No he tenido ningún problema. Pues en general uno que entró con visa no tiene como una manera automática de convertir su visa de turista a la residencia, pero algunas veces por haber entrado legalmente con visa se facilita un poco más otras avenidas de visas o pues opciones migratorias. Por ejemplo, si una persona entró con visa legalmente y tiene un familiar inmediato es un hijo mayor de edad, padre o madre o esposo o esposa que sea ciudadano, esa persona, si no tiene otros problemas, puede ajustar su estatus a la residencia sin necesitar un perdón.
Entonces, eso es un gran beneficio y también se puede hacer aquí en los Estados Unidos sin salir al consulado para hacer su entrevista. Eso es un gran beneficio porque la mayoría de la gente que no entraron con visa tiene que salir del país y muchas veces hacer un perdón antes de recibir su residencia. Entonces, si usted puede obtener algún beneficio basado en esa visa, eso probablemente sería el mejor beneficio. Simplemente yo no sé si tiene un familiar inmediato que sea ciudadano que podría peticionarla. Mi recomendación sería hacer una consulta y así podemos ver cómo podemos usar el hecho de que entró con visa de turista para arreglar su estatus o darle alguna esperanza por el futuro. Ok. Jairo Siu dice, mi pregunta es la siguiente. Una persona residente permanente mayor de 70 años necesita regresar a su país por motivos de salud, una cirugía. La recuperación es mayor a los 6 meses. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para que esa persona se quede en el país más que 6 meses y poder regresar sin ningún inconveniente? Gracias y buenas noches. Eso es una buena pregunta, Jairo. Hay algo que se llama, es el formulario I-131, que se puede encontrar en la página de inmigración, que es uscis.gov. Y otra vez, el formulario es el I-131. Ese formulario se puede usar, es un poco confuso porque está dividido en partes y no van a tener que llenar todas las partes. Pero básicamente pueden pedir un permiso de regresar después de los 6 meses o algunas veces después de un año. Normalmente si uno sale más tiempo que 6 meses, pero menos tiempo que un año, no hay ningún problema. Pero ese permiso siempre se recomienda pedir si la persona planea estar afuera más que un año. Entonces, si piensen que tal vez esa persona va a tener que recuperar por más que un año, sería bueno pedir ese permiso para facilitar su entrada a los Estados Unidos. Normalmente si está afuera menos que un año, pero más que 6 meses, no debe de tener ningún problema en regresar. Y una vez pedí el permiso para una persona que planeaba estar afuera más que 6 meses y menos que un año y lo rechazaron diciendo que solo es para personas que planean estar afuera más que un año. Entonces, solo lo haría si piensan que tal vez podría estar él afuera más que un año. Ok. Ok. Estoy viendo partes de preguntas de personas. Ok. Una recomendación para los que no me escucharon al principio. Por favor, dejen toda su pregunta en un solo comentario, porque como están viendo, se separan las preguntas cuando varias personas están haciendo preguntas y luego contesto una pregunta sin tener toda la información, contesto varias preguntas más y luego veo que hay más información para una pregunta anterior. Entonces, voy a contestar el resto de la pregunta de Janet, pero ya cuando vuelvo a ver eso en el futuro, no voy a como cambiar mi respuesta a la pregunta anterior simplemente porque no es justo para todos los demás que están esperando una respuesta a su pregunta. Ok, solo Janet aclaró que la persona está detenido. Eso lo va a hacer más difícil, la verdad. Mi respuesta es lo mismo, pero va a ser más difícil si la persona está detenido. Ok, Andrew Hernández dice, hola abogada, yo apliqué en el año 2015. Fui a inmigración a poner las huellas, pero hasta ahorita no he recibido ninguna respuesta. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar una respuesta? Gracias. Pues Andrew, no puedo contestar eso sin saber a qué aplicó. Está pidiendo la visa U, está pidiendo la residencia, está pidiendo la ciudadanía. Cada tipo de caso tiene ¿cómo se dice? No quiero decir fila de espera. Algunos sí tienen fila de espera, pero más bien como es tiempo de proceso diferente.
Entonces depende mucho del tipo de caso. Es posible que es normal, que ha esperado 2 años y medio. Es posible que no es normal. Entonces depende mucho del tipo de caso que es. Ok. Adriana Narce dice, yo entré por asilo político hace 2 meses. Cuando entré en el camino hacia Washington, un pasajero atacó al chofer y a otros pasajeros con una navaja. El señor está detenido y me llegan cartas de la policía como víctima del crimen. Las cartas me llegan a mí y a mis hijos porque ellos venían conmigo. Puedo aplicar para la visa U. Pues venían conmigo, aplicó para una visa U. Ok, Adriana, no estoy segura cuál es su pregunta, pero si está preguntando si puede aplicar por la visa U, probablemente sí. Si quiere, es que no entiendo exactamente como la última parte de su pregunta, pero mi recomendación sería una consulta para cuando yo voy a estar en la oficina de Bellevue. Y así podemos ver si podemos avanzar con la visa U, si ya no lo está haciendo. Parece que tal vez ya lo empezó el proceso, pero no entiendo bien su pregunta. Entonces, si quiere hacer consulta y podemos hablarlo más y avanzar el caso, el número es 425-333-8006. Martínez Ana dice, abogada, entré hace un año con mi hija por la frontera, pero no me han dejado corte aún. Según dicen, no aparezco en el sistema de inmigración, pero si me estoy presentando a la oficina cada 6 meses, entonces no entiendo. Ok, buena pregunta, Ana Martínez. Eso es común, de hecho. Hay diferentes agencias de inmigración. Donde se presenta es la oficina de ICE. Esos son los oficiales que como controlan más los movimientos de los inmigrantes y deciden si van a poner grillete o no y están viendo dónde viven y hacen las redadas. Eso es esa agencia. Otra agencia aparte es la Corte de Inmigración. Ellos no se preocupan por dónde andan la gente, los grilletes, solo se preocupan por lo de las leyes y escuchar las audiencias. Los sistemas son diferentes. Cuando dicen que no aparece en el sistema, están hablando del sistema de la Corte. Lo que eso significa es que la agencia de ICE no ha pasado sus papeles a la Corte todavía. Y es común que algunas veces tardan un año o más. Es frustrante también, pero es común. Algunas veces lo que hago en mi bufete es que metemos la aplicación para asilo con otra agencia que es la oficina de asilo. Algunas veces eso funciona y después de 6 meses podemos pedir permiso de trabajo de la persona y sigue pendiente el caso de asilo. Pero el momento que ICE pasa los papeles a la oficina a la Corte de Inmigración, también la oficina de asilo pierde el poder de avanzar con el caso de asilo y lo tenemos que meter de nuevo con la Corte. El único beneficio de hacerlo con la oficina de asilo es mostrar al juez en la Corte que sí intentó de meter su petición a tiempo dentro del año después de llegar y también para intentar de sacar un permiso de trabajo si inmigración tarda 6 meses más en pasar el caso a la Corte. Espero que eso tiene sentido. Es un poco confuso porque hay tantas agencias y tantas reglas y ciertas agencias tienen control del caso hasta que lo pasan a otra agencia, pero es un poco de estrategia para al menos como proteger al inmigrante lo más posible hasta que ICE pase el caso a la Corte. Ok. Robinson Morales dice, hola abogada, un familiar lo golpearon las pandillas el año pasado y hizo el reporte a la policía. ¿Tiene alguna oportunidad de asilo? Posiblemente, pero necesitaríamos más información.
Los casos de asilo basado en pura violencia de pandillas pueden ser difíciles de ganar, pero algunas veces los podemos ganar si hay razones más específicas. Por ejemplo, las pandillas lo golpearon por ser, como ejemplo, parte de la familia Martínez y tienen algo en contra de esa familia. O las pandillas lo golpearon porque él era testigo en algo en contra de los pandillas. Esos solo son ejemplos, pero son razones más específicas. Si solo estamos diciendo, pues lo golpearon porque querían meterlo en la pandilla y estaban golpeando pues a todo el mundo, no había nada especial sobre esa persona, pues puede ser un poco más difícil, pero siempre me gusta hablar con la persona y ver exactamente lo que pasó y ver si podemos hacer argumentos a favor del asilo. Ok. Alba Flores dice: Hola abogada, soy de El Salvador, tengo TPS y quiero saber si yo y mi marido podemos aplicar por nuestra hija, pero ella ahora tiene 17 años. Ok. Sin consultar con ustedes no les puedo decir 100% sobre su caso, pero voy a decirles a todos, y si me sale otra pregunta parecida, solo voy a decir que regresen a esa parte del video para ver mi respuesta. Porque he recibido esa pregunta mucho, porque pues es 250,000 de personas que están perdiendo su TPS. Bueno, una estrategia que estoy usando para muchos de mis clientes es si la persona ha viajado con su TPS y tiene una entrada legal y tiene un hijo nacido en los Estados Unidos que todavía no ha cumplido los 21 años que se necesita para pedir a un padre, pero que no falta tanto tiempo, que falta tal vez menos que 10 años, menos que 5 años. Lo que estamos haciendo es pedir el asilo sabiendo que se puede hacer un caso de buena fe del asilo para pues todos los que vienen de El Salvador y de Honduras también, porque son tan peligrosos esos países. Y también sabiendo que los casos de asilo están atrasados como 3 a 5 años en la oficina de asilo, que sería el primer paso, y si lo nieguen en la oficina de asilo, otros 3 a 5 años en la corte. Entonces el total sería como 6 a 10 años. Eso compra tiempo para que el niño cumpla los 21 años y puede pedir a sus papás. Y en ese momento retiramos la petición de asilo y avanzamos con un caso basado en el hijo ciudadano. Obviamente nunca hay garantía que no se avancen más las filas, los tiempos de espera, pero en mi opinión se van a atrasar aún más porque son 250 miles de personas solo de El Salvador que van a perder su TPS. ¿Y qué va a hacer la mayoría de esa gente? Pedir asilo, porque es súper peligroso regresar a El Salvador. Entonces se va a atrasar todo, yo creo. Obviamente no hay garantía, no sé cómo va a salir el futuro, pero yo creo que se va a atrasar aún más las filas para pedir asilo. Y eso nos compra tiempo a que los niños menores de edad crezcan para poder pedir sus padres. Lo importante de esa estrategia es que los padres hayan viajado con su TPS. Entonces, si usted tiene TPS y no ha viajado con su TPS, sería súper buena idea consultar con un abogado para ver si debe hacerlo, si vale la pena el riesgo. Hasta ese momento no hemos visto que está aumentando el riesgo de viajar con el TPS. Todavía está permitido. Varias personas lo han hecho últimamente. Ayer el cliente de una amiga regresó con su TPS de El Salvador. Entonces todavía se puede hacer. Pero obviamente cada caso es diferente y sería buena idea consultar con un abogado antes de tomar esa decisión. Pero tener esa entrada legal puede ayudar un montón en un caso de esos. Ok.
Perdón. Y para los que sí quieren hacer consulta, los números son 202-709-6439 y 425-333-8006. Siempre doy un descuento de 20% a los que llamen mientras estoy hablando en vivo. Entonces, si quiere un descuento en su primera consulta, llame en los próximos 5 minutos antes de que se acabe el programa de hoy. Perdón. Ok. López González dice: Hola, abogada. Yo entré como menor de edad y vivo en Maryland y tengo la primera corte en 2019. Pero ya tengo 19 años y cuando voy a ir a la primera corte voy a tener 20 años. Después de que tenga 21 años y si el caso aún no se cierra, aún puedo ganar la visa juvenil. Gracias y bendiciones. Pues López González, mi fuerte recomendación es que empiece el caso de la visa juvenil ya, porque necesita una orden sobre la custodia de la Corte de Maryland antes de que cumple 21 años y necesita meter todos los papeles con inmigración después de recibir esa orden de la custodia y antes de que cumple 21 años. Entonces, todos esos procesos pueden tardar como 6 meses a un año. Entonces, es buena idea empezar ese proceso ya. Y se puede hacer aunque tiene un caso pendiente en la corte. Y de hecho ayuda porque muchos de los jueces dan muchas extensiones en los casos en la corte si saben que un niño tiene un caso de la visa juvenil pendiente. Y siguen dando extensiones pues hasta ese momento. Si los niños han cumplido 22, 23 años, pero si tienen el caso de la visa juvenil pendiente. Entonces le conviene mucho avanzar con el caso ya, mientras es joven y antes de su primera corte también, para poder llegar a su primera corte en 2019 y decir: mire, señor juez, estoy haciendo la visa juvenil, ya tengo mi orden de la custodia, ya metí los papeles con inmigración, solo estoy esperando la respuesta solo estoy esperando en la fila de inmigración, pero yo he hecho todo lo posible hasta ahora para que usted vea que estoy tomando en serio mi caso. Eso ayuda un montón. Y lo más probable, obviamente no sabemos cómo podrían cambiar las políticas, las reglas y todo, pero basado en cómo están las cosas ahora, lo más probable es que el juez le da extensiones para que inmigración tenga tiempo de procesar su caso. Ok. Beto Amaya me dice: ¿me puede dar su número? Claro que sí. El número de las oficinas de Virginia y Washington, D.C. es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Y les recuerdo que voy a estar en la oficina del estado de Washington la penúltima semana de febrero y también por casi un mes de medios de marzo a medios de abril. Entonces, sería buena idea ya agarrar su lugar porque esos lugares se están llenando rápido porque no siempre estoy en el estado de Washington. Ok. Joseph Ramírez dice: si alguien cae en migración y lo dejan salir bajo palabra, pero no sometió la aplicación durante el año de estar aquí, se puede aún aplicar para asilo, teniendo pruebas, de todo el caso legítimo de lo que se habla con las pruebas. Ok, pues lo de las pruebas es diferente del límite de un año, porque el límite de un año es para asegurar de que los inmigrantes que quieren pedir asilo no esperen años y años antes de hacerlo, que lo hacen rápido después de entrar a los Estados Unidos. Las pruebas es para convencer al juez que merezca el asilo. Entonces son dos asuntos diferentes. Algunas veces si uno no llegó a meter su petición para asilo durante el año, podemos hacer argumentos
que la persona merece una excepción al límite de 1 año. Entonces, eso va a ser diferente caso por caso. Entonces, eso sería algo que yo tendría que consultar con usted para decirle, sí, yo creo que un juez le dé la excepción o pues tal vez no y vamos a tener que ver opciones parecidas al asilo, pero con menos beneficios. Nunca he recomendado a ningún cliente que no intente pedir la excepción, porque lo peor que puede pasar es que el juez niega la petición para la excepción y el inmigrante tiene que pedir algo que se llama en inglés withholding of removal, que es un nivel más bajo que el asilo. Viene con menos beneficios y es un poco más difícil de ganar, pero todavía el inmigrante puede seguir adelante con esa opción si ha pasado el año. Entonces, en mi opinión, si no hay nada más que esa persona puede hacer, pues vale la pena avanzar con el asilo si está en procedimientos de deportación. Ok, ya son las 5:30 en punto, entonces vamos a terminar para hoy. Espero que todos ustedes tengan una buena semana. Nos vemos de nuevo el jueves a las 6 p.m. tiempo este y las 3 p.m. tiempo oeste. Y si tienen preguntas antes o quieren hacer una consulta, pueden llamar a cualquiera de las oficinas 202-709-6439 o 425-333-8006. Ok, gracias y muy buenas noches. Adiós.